tardes, Veracruz. Bienvenidos a Sistema Informativo Actualizado, un corte informativo de Grupo Avan Radio Jalapa. Entérate de la verdad con Dalia Pérez y Carlos Vargas. Todos los días de lunes a domingo de 2:30 a 3 de la tarde. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes. Gracias por compartir este espacio con nosotros a través de las estaciones que se enlazan de manera simultánea de Grupo Avan Radio. La Neta en el 102.5, La Máquina en el 97.7, Digital 98.5 o a través de Magia en el 93.7 para escuchar CIA, Sistema Informativo Actualizado. Yo soy Dalia Pérez y me da muchísimo gusto haber llegado a tiempo. Aso con el tráfico, Carlos Vargas. Sí. La vida no es fácil. No, es que además a los dos nos toca la Sí. peor zona de la ciudad en este momento. Sí, cuando vi que el alcalde había ido a supervisar las obras, que ni se acerque, porque si yo lo veo, va a descubrir mi Voldemort que llevo dentro. Es que vivimos en el epicentro de la tragedia constructiva, destructiva de Jalapa. Sí. Inhalo, exhalo, porque vamos a hablar de algo súper bonito, Carlos. Sí, qué padre. A mí siempre me gustan estos programas de fin de semana porque están más bonitos, son mejores noticias, información más agradable. Y además en este sentido, no solo bonita, sino le podemos dar un sentido de utilidad y de practicidad al público. Ahí les va. ¿De qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a platicar con el maestro en ciencias Álvaro Hernández Rivera. Él está estudiando ya el doctorado, pero sus líneas de investigación están en torno a las abejas y en particular las abejas de las orquídeas, que no son cualquier cosa y a veces las vemos, hay gente que les tiene miedo, algunos se dicen alérgicos, alérgicas, pero la realidad es que son vitales en el entramado y el equilibrio de nuestro sistema vital. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias por aceptar la invitación. Hola, Dalia, Carlos, muchísimo gusto y muchas gracias por abrirme este espacio. De verdad es un honor que me abran las puertas de este espacio tan bonito y que pues esperemos que podamos platicar mucho aquí a gusto. Platícanos de dónde te nace la intención de estudiar específicamente las abejitas de las orquídeas. Bueno, pues mi gusto y pasión por las abejas, pues yo creo que ya tiene varios años. Yo soy biólogo de formación y pues trabajé pues toda la licenciatura con insectos benéficos. Yo trabajaba con escarabajos del estiércol, unos escarabajos muy bonitos y... ¿Los que hacen bolitas? Esos, sí. ¿Los peloteritos? Los peloteritos son escarabajos maravillosos y ahí me adentré al mundo de los insectos benéficos, puesto que estos escarabajos pues proveen servicios ambientales que nos favorecen a los humanos, como enterrar el estiércol del ganado, ¿no? Y después ya me trasladé a lo que es, conociendo y viendo algunas orquídeas de la colección de mi papá. Conocí este grupo tan maravilloso de las abejas de las orquídeas, pero yo ya tenía como una espinita, como un interés sobre los insectos y ya fue como a través de la observación de orquídeas, sus abejas, que el interés me nació. Oye, a ver, ¿cómo está eso de las abejas de las orquídeas? ¿Son abejas diferentes? ¿No son las que polinizan todas las flores? Sí, bueno, son importantes polinizadores, pero no son las abejas que comúnmente conocemos. ¿Por qué? Pues porque no hacen un panal, son abejas que viven solitarias y pues polinizan muchas orquídeas, pero no hacen miel, no tienen un panal, no viven en castas, todas son solitarias, viven la vida loca. Las amo. Ajá, son maravillosas y visitan muchas orquídeas, son endémicas de aquí de América tropical, es decir, que no están en otro continente, son unas abejas verdes que a veces las confunden con mosquitas, por el tono verde y chiquitas, pero te les acercas y es maravilloso la experiencia al conocerlas. Es un verde tornasolado precioso. Sí, así es, y también hay pues verdes, pero también hay azules, hay unas más negritas, pero maravillosas todas. Me encanta tu cuerpo cómo comienza a moverse en forma de abeja. Claro, hay que hacer la danza de la abeja, ¿no? Oye, y estas abejitas tienen un tamaño menor, son más pequeñas, pero porque la naturaleza sí lo requiere. Justo es bien interesante esto de las abejas y sus tamaños, porque los tamaños están bien adaptados a las orquídeas a las cuales polinizan. Bien interesante que las abejas que son pequeñas, pues generalmente polinizan cierto tipo de orquídeas y así, pero más de 800 especies de orquídeas tropicales
dependen de estas abejas para reproducirse en la naturaleza, ¿no? Y muchas de estas orquídeas son maravillosas, los coleccionistas las adoran, pero no sabemos en la naturaleza cómo es que se reproducen, porque estas orquídeas dependen de estas abejas para existir, es decir, para su reproducción. Oye, me dices que son endémicas de América tropical. Entonces, ¿estas orquídeas no las hay en otras partes del mundo? Bueno, el grupo que depende de estas abejas es exclusivo también de América. Y es interesantísimo que estas orquídeas les llaman las orquídeas perfumadas del neotrópico. Muy poético el nombre. Las orquídeas perfumadas del neotrópico. Qué cosa tan bonita. Un término maravilloso que me fascina y tiene todo el sentido del mundo porque al parecer aquí en América tenemos las orquídeas más perfumadas del mundo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque estas esencias que hacen las orquídeas las hacen pues para atraer a estas abejas. Entonces, por eso aquí tenemos los aromas más complejos y las orquídeas más aromáticas de todo el mundo, ¿no? ¡Qué maravilloso! Oye, pero tienen un nombre científico. Yo he escuchado que se les llama euglosinas. ¿Y euglosinas son, qué es el género, la especie, la familia, el apodo? ¿Qué es? Ah, bueno, claro. Se llama tribu, es una clasificación donde se juntan varios géneros de abejas. Y pues es la tribu Euglosini. Entonces todas las abejas les podemos llamar abejas euglosinas como un nombre común, pero son 4 géneros que tenemos aquí en México de estas abejas, ¿no? Que son la euglosa, eulema, exarete y eufrisia. Entonces son los géneros que tenemos, pero aquí tenemos de todos esos géneros que comento, hay muchas especies de cada género, ¿no? Tenemos alrededor de 25 a 30 especies aquí en México de estas abejas. El público en general, ¿cómo las puede identificar? Porque de pronto, como dices, ay, parecen moscas, ¿no? Dicen, es mosca de panteón, ¿no? Que son verdes. Sí, lo que podemos hacer es, bueno, y que la mayoría de gente las conoce de esta manera, es que son coleccionistas de orquídeas, que tienen alguna orquídea. Muchas personas, no sé, señoras que tienen en sus patios algunas orquídeas. O personas coleccionistas entusiastas. Sí, soy la señora de las orquídeas. Él, Carlos, tiene orquídeas en su jardín y yo también. Bueno, o sea, pues, podemos si tener somos, tal vez. todos somos del mismo equipo, entonces, porque yo también tengo las propias. Entonces, a veces puede llegar algún animalito, bueno, podemos observar y escuchar un zumbido muy particular y que llegan las abejas a estas orquídeas. Y son abejas en este caso, o sea, la gente les llama mosquita verde pues porque como que a veces se espantan o porque escuchan el zumbido un poco fuerte, ¿no? Pero en realidad son estas las abejas, que la manera más fácil de encontrarlas pues es en las orquídeas, ¿verdad? Oye, a ver, ¿se parecen a las moscas verdes o lo que creemos que son moscas verdes en realidad son abejas? Bueno, de dos, no sé, si estás en el panteón y no hay orquídeas, probablemente es una mosca panteonera, o sea, sí ¿verdad? Sí existen las moscas verdes. Sí, exacto, hay okay. Unas moscas que son más redondas. Y gordas. Y esas son las moscas. Y es que tienen un tono parecido como tornasol verdoso, que eso hace que nos confundamos, pero las abejas tienen que ser un poquito más alargadas, más pequeñas y un poquito, vuelan más elegante, ¿no? No, descansa mi conciencia, porque ya estaba yo pensando, a lo mejor cada vez que he matado una mosca de esas, maté una abeja y qué mal me siento. Ya tampoco Entonces, mates moscas, por si acaso. No, sí, por si acaso ya me voy a fijar más, pero yo no sabía esto. Oigan, para tener mucha más claridad, yo les invito a que visiten en YouTube un video que ha subido hace algunos años, que ya tiene muchas visitas, y donde pueden ver con más claridad las imágenes de estas abejitas. ¿Cómo se llama este video? Se llama Abejas de las Orquídeas, Joyas de América Tropical o algo así. Está subido. O algo así, me encanta. Lo siento. Está subido en la página de YouTube del Instituto de Ecología, que es donde yo estoy ahora estudiando y haciendo mis estudios de doctorado. También me lo encontré así suelto en YouTube, ¿eh? Ahí sí, anda. Seguro. Y ahí pueden tener mucha mayor claridad. Y bueno, si nos estás escuchando en radio, cuando llegues a casa, yo te invito a que también nos veas en YouTube, en el YouTube de CIA, Sistema Informativo Actualizado, o en las páginas de Facebook de nuestras 4 estaciones y de Avan Radio, porque amablemente Álvaro nos ha traído también fotografías y algunos pequeños videos para que puedas tener más claridad y además inundar tus ojos de la belleza no solo de las abejitas de las orquídeas, sino también de unas orquídeas muy hermosas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Te está gustando? Sí, está padrísimo. Tendrías que llevar a Álvaro a tu jardín. Sí, a conocerlo. Y a mí también, y que me digas. para que me dones orquídeas. Ay, Sí. yo tengo meses intentándolo y no suelta ni una semilla. No, Nada, todas las es que quieras ahí están. Porque además te digo que ahorita le voy a preguntar a Pues de Álvaro una vez pregúntale. lo de mis árboles. Oye, tengo orquídeas que pegan a los árboles y el árbol se seca. Y a mí me han dicho colegas tuyos, biólogos, que la orquídea no es un parásito.
pero no encuentro una explicación de por qué sí hay una clara afectación. Por ejemplo, un árbol de limón persa, a partir de la orquídea se empezó a afectar, al quitársela se recuperó. Órale, qué interesante tu caso. Pues sí, las orquídeas les llaman pues organismos epífitos, es decir, que viven arriba de los árboles y que me parece que el 80% de las orquídeas tienen este estilo de vida, es decir, que viven arriba de los árboles trepadas y ahí hacen su vida y todo. Y no, como bien mencionas, pues no están reportadas como parásitas. Lo que podría en algún caso pasar, que pasa en algunos bosques templados o muy húmedos, es que tanta orquídea empieza a volverse muy pesada para las plantas y también pueden competir por luz. Entonces podría volverse, pues no un parásito como tal, pero tal vez sí llegar a afectar en cierta medida a algún árbol, ¿no? Cuando se reproducen mucho. Respondida su pregunta, porque además tiene de verdad, sí, cantidad. tiene su... ¿En serio? Sí, tiene estaría su bueno un orquidario. cafecito ahí a Sí, ver las orquídeas. también hace carnitas asadas, dicen, pero bueno, Wow. uno que es vegano, será berenjena y nopal asado ahí. Oye, Álvaro, para estudiar a estas abejitas, te las has tenido que ingeniar de maneras mágicas, platícanos. Sí, claro, pues bien interesante. También creo que este tema se presta para platicarles un poquito de mi pasión por la fotografía, porque surge, para estudiar estas abejas, pues se puede estudiar de varias maneras, ¿no? Las puedes estudiar, como bien decía, pues yendo a las orquídeas, pero las orquídeas estas duran las floraciones alrededor de 4 días. Entonces no es viable trabajar así. Lo que hacemos ahora es que se ha estudiado ciertos compuestos aromáticos que algunas orquídeas tienen y tú puedes hacer unas trampas que solo está recomendado para biólogos, no lo hagan en casa por favor porque podemos afectar a las abejas, pero es hacer unas trampas con unos cebos en los cuales las abejas se ven sumamente atraídas y llegan por montón, ¿no? También por ahí tenemos alguna foto de cuántas abejas pueden llegar a un bote con un poco de eucalipto o de aceite de clavo, porque es sumamente atractivo para ellos. Entonces yo lo que hice en mis estudios de doctorado pues fue tanto observación de orquídeas, pero también poner este tipo de trampas en distintas zonas de la ciudad para ver si estaban presentes las abejas en la ciudad y ver qué condiciones del hábitat y del paisaje están favoreciendo o perjudicando a la presencia de esas abejas. Estamos conversando con el maestro en ciencias Álvaro Hernández Rivera sobre las abejas de las orquídeas. Vamos a hacer una pausa para ustedes que nos escuchan en radio, pero vamos a continuar esta conversación en nuestras redes sociales aquí en CIA. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz, con Dalia Pérez y Carlos Vargas. Regresamos. Seguimos platicando en redes sociales y Dalia me decía que me ve muy eufórico. Sí. Pero es que, ¿sabes qué? Mira, contagia la pasión de que le encanta de lo que nos está platicando y la verdad es que es bien contagioso tu actitud. Oye, nos estabas platicando que pusiste trampas en distintas zonas de la ciudad. Esto sirve además pues para medir dónde hay y cuántas hay y cómo estamos en Jalapa en ese sentido. Tenemos bastantes, tenemos suficientes porque son fundamentales. Sí, pues lamentablemente la urbanización afecta muy en gran medida, pues no solo a las abejas, pero a muchos individuos, pero justo en mi proyecto pues vimos que la urbanización afecta en gran medida a las abejas y entre más te vas adentrando a la ciudad, menos especies hay, lamentablemente, ¿no? Igual yo hice unos experimentos de polinización, es decir, que agarraba orquídeas y las ponía en esos mismos sitios y también la polinización disminuye, o sea, no solo la abeja, sino su actividad también sí llega a disminuir en las zonas urbanas, lamentablemente. ¿Qué será? ¿Les afecta el ruido, las condiciones atmosféricas, la calidad del aire? Pues, ¿o les caemos gordos los de la ciudad? Yo creo que es múltiples factores que están en la ciudad. Por ejemplo, pues la superficie de construcciones pues evita que ya no puedan ellas anidar en ninguna zona, o la disponibilidad de alimentos. Pese a que en la ciudad sembramos plantas con flor, porque claro que en las casas hay plantas con flor, no todas proveen alimento real a las abejas, y eso es algo importante. Y un mensaje que quisiera llevar a casa es que sembremos plantas nativas, que son las plantas que proveen recursos a las abejas y que permiten que puedan existir. Porque hay muchas flores que son de otro lado y que pues las abejas ni las topan, ¿no? ¡Wow!
O sea, no nomás póngase a sembrar, sino hay que saber cuáles son estas plantas endémicas. Pero eso yo quisiera comentarlo ahora que regresemos a la radio para que la gente lo tenga clarísimo y se sume a este intento. Pero tengo una pregunta flotando en el aire. Donde hay avispas, normalmente no hay abejas. Pero las eulocinas sí conviven con las otras abejas y con las avispas, o también tienen sus espacios más reservados. Sí, pues las abejas euglosinas son solitarias, es decir, que pueden coexistir en el espacio con otras abejas y, o sea, como que puede que no haya ningún tipo de problema, pero puede ser que estén compitiendo por algún tipo de recurso muy codiciado y ahí puede que haya algún tipo de problema, pero no es tan fácil estudiarlo, ¿no? Lo que hacemos como biólogos y la aproximación que hacemos es, pues, ver qué hay y pues, nosotros tratamos de hacer lo mejor que se puede, pero no podemos saber si realmente el hecho de que haya una especie pues pueda desplazar a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han hecho algunos estudios con Apis mellifera, que es la abeja de la miel, la abeja de las colmenas, para tratar de evaluar si afecta a las especies nativas también, porque les puede robar el recurso tan valioso que es el néctar o el polen, ¿no? Oye, entonces una abejita de las orquídeas también puede ir a libar a otras flores, no necesariamente orquídeas. Sí, justamente es excelente pregunta porque habla mucho de la biología de las especies. Para decirlo rápido, las abejas de las orquídeas no se alimentan de los aceites que dan las orquídeas, sino que más bien se alimentan de polen y néctar de otras flores no orquídeas. Y a las orquídeas solo llegan las abejas macho, súper curioso este tema, y lo mencionaré brevemente, solo llegan las abejas macho porque no llegan por alimento. Las abejas macho llegan por estos aceites que colectan y en sus patitas traseras se los guardan estos aceites de distintas flores, de distintas orquídeas. Y después de colectar muchos aceites de muchas especies del bosque, los sacan, los modifican y los sacan para traer una hembra. Entonces es un ritual como hacer un perfume. Es maravilloso. Vamos de regreso a la radio. CIA, estás escuchando Sistema Informativo Actualizado, la verdad del periodismo en Veracruz, con Dalia Pérez y Carlos Vargas. Regresamos. Ya estamos de regreso, enlazados a través de la máquina 97.7, digital 98.5, la neta 102.5 y magia 93.7 en CIA, Sistema Informativo Actualizado de Avan Radio, y estamos platicando con el maestro y candidato a doctor, ¿verdad? Ay, ya me Álvaro habías Hernández. asustado. Dije, ¿candidato cómo? No, candidato a doctor, eso sí se dice, ¿no? Sí. Candidato a doctor. No, sí porque lo sé, estás pero ya terminando tu doctorado, por esta ¿no? temporada. A pesar de que tienes, creo que 15 años. 15 años, 15 años. Por dos, Por pero dos nada Por más. dos nada más. Oigan, es que ustedes no vieron la cara y la manera en que le estalló el cerebro a Carlos y a mí, porque mientras ustedes escuchaban un corte promocional, Álvaro nos platicaba, y yo quisiera el resumen de eso para el público en radio, de que las abejas eulocinas no necesariamente van a alimentarse a las orquídeas, sino van a otras cosas. Claro, tienen una segunda intención. Son muy románticas estas abejas, ya que a las orquídeas solo las visitan las abejas macho. Y se preguntarán por qué. Pues es porque van colectando aceites aromáticos de distintas orquídeas de todos los bosques y los van almacenando en unas cavidades que tienen en sus patitas. Si ustedes googlean rápidamente abeja de la orquídea, pueden ver que tiene unas patas gordas. Esas patas son huecas y ahí las abejas van almacenando los aceites. Ellas después las modifican con ciertos compuestos que tienen y posteriormente los emiten en el bosque en una zona al parecer como muy... donde se distribuye mucho este aroma y de esta manera atraer una hembra. Es decir que también les llaman por eso las abejas perfumistas, porque van haciendo perfumes con todos los compuestos de orquídeas que van colectando en el bosque y después los emiten para atraer una hembra. O sea, ellos se perfuman y se van a la orquídea ahí a esperar una hembra, a traerla ahí. Oiga, qué escenario tan hermoso, qué buen gusto de estos machos, la verdad. Bien por ustedes, euglosinos. Oye, pero para llegar a todos estos estudios, a todas estas conclusiones, además de la fotografía, hay otros recursos más de los cuales pues echas mano para poder profundizar en el conocimiento de estas interesantes abejitas. Sí, claro, bueno, a ver, les comentaba hace un momento que también me gusta mucho la fotografía porque resalta la belleza de estos insectos que son bellísimos, pero son chiquitos y no se ve.
Pero aparte, pues podemos estudiar este tipo de interacciones pues con estudios diversos que se han hecho, por ejemplo, y que han apasionado a biólogos desde hace muchos años, por lo que les platico, pues de estudios de distintos índoles y de distintas formas, por ejemplo, en campo, estudiar las abejas y estudiar los compuestos aromáticos que tienen en sus patitas para ver si realmente los van almacenando o cómo es que los hacen. Entonces es un campo de investigación pues muy interesante porque es muy complejo, pero se presta para muchísimas preguntas también. Entonces sí, es como un campo padrísimo de la biología que no mucha gente está haciendo. Oye, Álvaro, estoy viendo tu playera que tiene orquídeas y tiene números y abajo es una playera informativa. Sí, claro, qué bueno que lo notaste. Justo como por esta iniciativa de querer divulgar la ciencia, junto con mi esposa y otros colegas creamos un proyecto que se llama Góngora Lab. Este proyecto busca, pues, primero que nada, dar educación ambiental de distintas formas, por ejemplo, con exposiciones fotográficas, pero también con diversos productos inspirados en la biodiversidad. En este caso, mi playera es de la vainilla y muestra alrededor distintas especies de vainilla, cada una es una especie y muestra también claramente la importancia de la abeja para la vainilla, que aquí viene, esta es la abeja eulosina de hecho. Entonces nos gusta, pues sí, a través de algún producto también conectar con la gente con sus recursos nativos, ¿no? Por ejemplo, esta playera fue pues edición especial para el Festival Internacional de la Orquídea, donde ahí estuvimos, y pues fue con el tema de la biodiversidad de vainilla y de la importancia de los polinizadores para ella, que justo es una abeja de las orquídeas, también el polinizador de la vainilla. Oye, pero eran las playeras, unos grabados hermosísimos, que además rescatando esta técnica tan usada en el arte mexicano, unas postales preciosas, y como esta camiseta, muchas otras con otras especies de insectos y de plantas, y me pareció una genial idea, ¿no? Bolsitas estas como para llevar tus compritas o para ponerte coqueto, y me parece una idea genial. Yo vi sobre todo muchos jóvenes llevando este tipo de productos y de esta manera también se vuelven portadores de esta intención. Sí, pues qué bueno que lo mencionas, Dalia, porque me parece muy importante que empezamos a conocer qué hay detrás de lo que hacemos y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, las playeras en nuestros productos tratan de reflejar un poco la biodiversidad. Pensamos que tal vez no es para todo público, pero una vez que tal vez no sé, asistan a alguna charla y se informan, les puede ya parecer mucho más interesante, ¿no? Por ejemplo, esta playera que traigo pues tiene varias especies de vainilla y a veces se piensa que solo hay una. Y bueno, y gran parte de este proyecto, tengo que decir esto, pues también se lo debo a mi esposa porque ella es la diseñadora y la mente detrás de muchas cosas ahí que hay. Yo soy la parte más fotográfica y de divulgación, pero ella es la parte de diseño que embellece. Claro. Y que claramente que por el ojo entra el amor y pues, o sea, también ella se encarga de hacer cosas muy bonitas. Y también tenemos un equipo detrás que hace ilustraciones, otro joven también que está trabajando con nosotros, que es estudiante de licenciatura de la universidad, que él hace los grabados y es también un artista, como hace orquídeas tridimensionales y así como justo para conectar con el público, ¿no? Oigan, yo no quisiera que este programa se acabara sin que le digamos al público, decía, cómo podemos sumarnos desde el hogar, desde la acción individual, a generar condiciones para que haya más abejas de las orquídeas y en general. Ay, qué padre pregunta. Pues lo que se recomienda mucho es, podemos hacer distintas cosas en nuestros hogares para mejorar las condiciones para las abejas, como puede ser, por ejemplo, tener algún jardín de polinizador u un hotel de abejas, ¿no? El hotel de abejas consiste en una estructura de madera con distintos hoyitos a los cuales las abejas pueden entrar y hacer nidos. No nos cuesta mucho, a veces tienen forma de casita o son formas así bonitas y hasta pueden embellecer tu patio al mismo tiempo que ayudan en la conservación. Por otro lado, podemos mejorar los espacios que ya tenemos. Por ejemplo, en nuestros jardines podemos sembrar y hacer nuestros jardines que sean más un hábitat más biodiverso que solo una plancha de pasto enorme, que es, la verdad, cuando yo veo patios así con solo pasto, pues para mí es hasta triste, ¿no? Claro. Cuando podemos tener una variedad de flores, también embellecen los espacios. Claro. Y
por otro lado le dan alimento a las abejas. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Porque ya nos decías que no cualquiera. Ah, claro, claro. Sembremos plantas nativas, por ejemplo, aquí en la zona de Jalapa y alrededores podemos sembrar algunas dalias, Por favor, tocallitas. siembren muchas tocallas. También podemos sembrar algunas salvias. Salvias son plantas mexicanas que tienen flores muy bonitas, chiquitas, pero hasta tienen algunas propiedades medicinales y pues capaz hasta un tecito sale de ahí, ¿no? Entonces también es doble propósito y son flores muy bonitas que tienen néctar y que le ayudan a las abejas. Yo veo mucho en mi jardín a las abejitas enamoradas de la planta de albahaca. Bueno, es una cosa que las obsesiona, de la lavanda y del limonero. Cuando hay limonero en flor, bueno, eso, aquello parece un hotel. También les gustan mucho. Sí, bueno, o sea, qué bonito ver eso y saber que también estás observándolo desde tu hogar. Uh-huh. Esperemos que el trabajo de todos pues pueda ser un hábitat más favorable para las abejas, porque lamentablemente pues hay pérdidas de abejas en todo el mundo, se están extinguiendo especies más rápido de lo que las podemos identificar. Entonces tratemos de hacer estos hábitats desde nuestros hogares, pues podemos hacer ya algunas acciones, ¿no? También, por ejemplo, evitar los pesticidas en temporadas al menos que es el pico de abejas, que es por mayo, junio y julio, ¿no? O sea, o siempre, ¿no? En temporadas donde hay una crisis ambiental en este planeta. Y pues, en definitiva, esa es la recomendación, sí, claro. Claro. Evítelos. Se nos hace muy fácil ver una cucaracha y yo veo gente que agarra el bote de insecticida y le aprieta 1 hora hasta que la pobre cucaracha... Tan fácil que es darle un chanclazo si las odias o dejar que se vaya si no te causa mayor problema, pero son hábitos muy pequeños que tienen un impacto muy grande, ¿no? Y luego nos preguntamos, ¿por qué ya no vienen a mi casa las luciérnagas? Pues ¿cómo van a venir si tienes una barrera de raid matabichos por todos lados? Justo, y son insectos, o sea, no todos los insectos son malos, que es algo como un mensaje que quería yo dejar aquí hoy. Por favor. De hecho, la mayoría de insectos son benéficos, pero pues los conocemos más pues por los negativos, que pues son unos cuantos, pero que se han sobre reproducido. Pero la mayoría de insectos son buenos y tienen un valor también precioso. O sea, algunos insectos, justo como mencionas, las libélulas, las luciérnagas, las mariposas, son insectos maravillosos y que hace falta como esta conciencia de saber que no hacen nada y que más bien hasta nos favorecen. Por ejemplo, las abejas polinizan una gran cantidad de cultivos. Si las abejas se extinguieran, nosotros tendríamos pérdidas monetarias inimaginables. No, espérate. Yo he escuchado que si se extinguen las abejas, nos extinguimos todos porque no habría alimento suficiente para sostener a la población. Eso he escuchado, no sé, yo quería preguntar qué tan verídico es esto. Bueno, no sé si 100% verdad, pero sí tiene sus pinceladas de verdad, porque al menos el 40% de los cultivos dependen de polinizadores y los mayores polinizadores son las abejas. Entonces, más de 90 cultivos que se sobreproducen en todo el mundo dependen de animales para su reproducción y la mayoría se da por abejas. ¿Por qué se llama Góngora Lab, tu proyecto de Góngora Lab? Si yo veo que te apellidas Hernández Rivera, no me puedo ir con esa duda en la cabeza. Ah, claro que sí. Góngora Lab es un género de orquídea, bueno, góngora, que nos inspira mucho. Es un género de orquídeas muy aromático, muy bonito, muy raro a la primera vista, pero cuando lo aprecias más a detalle es maravilloso, muy aromático, delicioso, y pues que nos inspiró mucho el nombre. También recuerda mucho al poeta, ¿no? Pero de hecho al género se lo dedicaron al poeta, ¿no? Es un género que nos gusta mucho y Lab... ¿De Góngora y Argote? ¿Francisco de Góngora y Argote? Ajá. Ah. Y Lab es... porque nosotros somos como un laboratorio de muchas cosas, porque pues aparte de que hacemos productos, pues también nos dedicamos a la divulgación de la ciencia, pero tratamos de llegar a mucha gente de distintos tipos de manera, ¿no? Por ejemplo, como con esto del sensorama, que es una experiencia sensorial a través de los sentidos para poder conectar con y entender cómo es la interacción de abejas y orquídeas, o la exposición fotográfica, o sea, como que no nos quisiéramos encasillar y por eso le pusimos Lab. Álvaro, y si yo me quiero comprar una camiseta como la tuya o una bolsa que platicaba, dale, ¿cómo le hago? ¿Dónde sí, claro, comprar? Pues nos pueden buscar como Góngora Lab en redes sociales, en Facebook e Instagram, y ahí nos pueden contactar. Tenemos algunos de nuestros productos, no todos por el momento, pero porque es un proyecto que está recién arrancando. Pero ya tenemos algunos productos ahí que se pueden ver. Todo, a mi parecer, súper estético, muy bonito, y pues también los productos están padres, y pues... es de alguna especie nativa, ¿no? Que eso es algo que nos gusta mucho resaltar.
Me encanta la idea de esta posibilidad de llevar este contexto de divulgación a través de diferentes productos y experiencias. Si te invitan de una escuela, de alguna empresa, de alguna organización, también es posible. También es posible, nos pueden contactar igual a Góngora Lab y podemos ver la manera de, o ya sea nosotros capacitar a personas para que lo lleven a sus espacios, porque nosotros solo radicamos ahorita en Jalapa, pero también si es solo en una ocasión puntual podemos ir a alguna escuela y hacer algún taller para niños, pero no solo nos encasillamos para niños, de hecho mucho del enfoque también es para adultos, porque a veces creemos que solo los niños están ahí para andar oliendo, para andar ahí, pero no, realmente todos tenemos los sentidos del olfato, por ejemplo, y pues podemos conectar con la naturaleza a través de estas experiencias. Ay, Álvaro, yo creo que tú puedes venir aquí el día que quieras. Es más, estás muy invitado a colaborar con algunas cápsulas de divulgación del trabajo que hacen. De verdad, nos parece fascinante. Tristemente el programa de hoy se termina, pero bueno, tenemos de lunes a domingo, así es que seguramente volveremos a coincidir. Gracias por el trabajo que haces y por compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias de parte de Daniel Ferrer Centeno, Luis Rodríguez Zavala, un servidor Carlos Vargas, por el favor de su atención. Gracias a Darío Casarín en los controles técnicos y a Dan Hernández en el control del streaming que hacen posible esta transmisión. Yo soy Dalia Pérez y nos vemos y nos escuchamos mañana. ¿Y sabe qué? Tómele cariño a los insectos, pero en especial a las abejitas. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz, con Dalia Pérez y Carlos Vargas. CIA, te seguiremos informando en la siguiente emisión, todos los días de lunes a domingo de 2:30 a 3 p.m. en todas las plataformas y frecuencias de Grupo Avan Radio.